Se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Sus señorías, muy buenos días, tengan ustedes. Señor presidente, en la cuenta hemos recibido los siguientes documentos. Un oficio del Director Nacional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el señor Carlos Charme, mediante el cual informa sobre la cobertura total de niños dependientes directa o indirectamente del Servicio Nacional de Menores que son atendidos en el programa de tratamiento y rehabilitación, todo ello al tenor de lo dispuesto en la losa 05 de la partida 05 de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Y una solicitud de audiencia, señor presidente, de los representantes de empresas certificadoras de los modelos de prevención de delitos consignados en la ley número 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, para exponer sobre el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, que corresponden a los boletines números 13.204.07 y 13.205.07 refundidos, señor presidente. Eso es la cuenta. Gracias, secretario. Lo agregamos a la lista de personas a invitar en ese proyecto. El objeto de la sesión del día de hoy es iniciar el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y de comodato. Boletín número 12.809-07. Señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, sus señorías tienen a su disposición en las carpetas que tienen allí en el escritorio comparado de este proyecto de ley con las indicaciones que fueron presentadas. Son 8 en total de diversos señoras y señoras senadores y del Ejecutivo. Vamos entonces con las indicaciones. Señor presidente, la indicación número 1, ahí está en el comparado, página 1, es el del senador señor Chaguán y propone incorporar la siguiente modificación nueva en el artículo 8º. En el numeral segundo del artículo 8º, reemplaza la oración. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno derecho como domicilio del demandado el que corresponda al inmueble arrendado por la siguiente oración. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del mismo Código, se presumirá de pleno derecho como domicilio del demandado y del aval, fiador o codeudor solidario el que corresponda al inmueble arrendado. Ofrezco la palabra. Yo le propondría a la comisión que rechacemos esta indicación porque me parece un exceso extender una presunción de pleno derecho del domicilio de un codeudor o de un fiador, más aún cuando en los contratos de arriendo ellos suelen fijar el domicilio para esta materia. Y obviamente el deudor principal, en este caso el que es el arrendatario, sí se le puede fijar de pleno derecho el domicilio en el lugar que está arrendando, pero creo que extender esto al aval, fiador o codeudor solidario me parece un exceso. Rodrigo. Y ahondando, el objetivo principal de este proyecto de ley es lograr la restitución del inmueble. Las garantías de pago van por otro camino y por lo tanto creo que estaríamos confundiendo los objetivos del proyecto. Así que yo también soy partidario de dejar la norma como venía y vinculada solo al deudor principal. Pancho. Fíjate que yo tenía una duda cuando estuve leyendo esto, porque el proyecto se refiere efectivamente a la restitución del inmueble en la primera parte cuando fue destruido, que es una medida precautoria, pero en la segunda parte es una suerte de requerimiento de pago que se le hace al arrendatario deudor, y yo supongo que se le hará también a los codeudores solidarios. Y por lo tanto, el acreedor tiene la posibilidad de demandar a cualquiera de ellos, puesto que existe una solidaridad. Entonces tenía esa duda, porque no es solo la restitución del inmueble, es también el pago, específicamente en el procedimiento monitorio. Entonces tenía esa duda, pero así que me abstengo, presidente. El señor presidente somete a votación entonces la indicación número 1. Senadora señora Bensperger. Presidente, yo rechazo la indicación por lo que aquí se ha expresado y además porque, sin perjuicio de que los codeudores, el aval o el fiador o el codeudor solidario debieran responder del pago, que se haga conforme a las reglas solidarias y si tiene que responder que se le notifique
en el domicilio que deben haber fijado en el contrato, no que se le presuma de derecho conforme a lo que acá se establece a un domicilio que pueda no ser el de él. Es en contra. Gracias, senadora. Senador, señor Galilea. En contra. Senador, señor Buenchumilla. Presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por el rechazo, 1 abstención. Rechazada la primera indicación. Señor presidente, a continuación figura en la página 2 del comparado la indicación número 2, también del senador señor Chaguán, propone contemplar la siguiente modificación en el artículo 8. En el numeral 3 de este artículo 8 reemplaza el punto y coma final por un punto y seguido y agrega a continuación la siguiente oración. El pliego para la absolución de posiciones o confesión de parte provocada deberá presentarse conjuntamente con el escrito de demanda o su contestación o demanda reconvencional y no se permitirá su presentación con posterioridad a estas actuaciones judiciales. Ofrezco la palabra sobre el punto. Pancho. No, yo estoy en contra porque creo que estamos alterando las normas generales sobre esta materia, así que no me parece, la rechazo. Sí, presidente, yo también, porque más allá de que también se están alterando el procedimiento, me parece raro que el pliego de absolución de posiciones o de preguntas se presenten en el escrito de la demanda cuando eventualmente, ¿no es cierto?, sin conocer la demanda o la contestación de la misma, el tribunal todavía no ha podido fijar siquiera cuáles son los puntos controvertidos. Entonces, mal podría alguien poder fijar o presentar una absolución de posiciones para poder, sin saber cuáles son los puntos que el juez cree que son los controvertidos y sobre los cuales haya que versar la prueba. Sí, yo agregaría lo que ustedes señalan, que lo comparto plenamente, y que probablemente la absolución de posición es la prueba que menos se utiliza en los juicios de arriendo, porque al final del día acreditar o no acreditar el pago o no y el estado de un inmueble. Entonces no tiene mucho sentido, pero comparto el criterio. Entonces le propondría a la comisión, porque la indicación 3, que guarda relación con la 2, las votemos conjuntamente. ¿Sí? Señor presidente, somete a votación entonces las indicaciones números 2 y 3. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador señor Galilea. En contra. Senador señor Buenchumilla. Presidente. En contra. Resultado de la votación, presidente, 4 votos por el rechazo. Hay que las reglas generales de absolución de posición, no introducimos normas nuevas. Señor presidente, a continuación, Página 5. hay que dirigirse a la página 5, donde figura la indicación número 4, que es de la honorable senadora señora Aravena, y propone agregar, luego de la frase u omisión del arrendatario en su cuidado, lo que sigue. O cuando el arrendatario no hubiere pagado las rentas y el monto total adeudado supere la suma de 6 rentas del arrendamiento. Me permito señalar que el párrafo segundo, el numeral 7 propuesto, dice: esta medida será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado.
En todos los casos, solo será necesario acreditar, sobre la base de los antecedentes presentados junto a la demanda y a aquellos ventilados en la audiencia, la existencia de una presunción grave de derecho que se reclama. Ofrezco la palabra sobre este punto. ¿Rechazamos la indicación entonces? Señor presidente, someto a votación la indicación número 4. Senadora Sora Bensperger. Me abstengo. Senador Sor Galilea. A ver, me parece que la indicación toma un punto válido respecto al no pago de rentas, pero el título específico en el que estamos viendo es la posibilidad del auxilio de fuerza pública y restitución exclusivamente por menoscabo, por acciones u omisiones de parte del arrendatario. Y el título tercero bis de este mismo proyecto de ley es el que aborda el procedimiento monetario por el no pago de rentas. Por lo tanto, creo, si alguien tiene alguna duda, me puede complementar, por supuesto, creo que todo lo que tiene que ver con no pago de rentas y los procedimientos monetarios tienen que irse y trabajarse en ese articulado y no en esta norma específica que tiene que ver con el menoscabo del inmueble. Por eso voto en contra. Gracias, senador. Senador Sor Winchumilla. Me sumo a las razones que dio el senador Galilea para no repetirlas, entonces las comparto y rechazo. Gracias, senador. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 3 votos por el rechazo, 1 abstención. Señor presidente, hay que dirigirse a continuación a la página 8 del comparado. Allí figura la indicación número 5. Página 8 del comparado. La indicación número 5 es del senador señor Chaguán. Propone consultar, a continuación del número 2, el siguiente número nuevo. Intercálase en el inciso segundo del artículo 13, a continuación de la palabra suspenderlo, la siguiente expresión, por una sola vez. Me permito señalar que el artículo 13 dice lo siguiente: el cumplimiento de las resoluciones que se dicten en los juicios a que se refiere este título se regirá por las reglas generales. Sin embargo, cuando ellas ordenen la entrega de un inmueble, se aplicará lo prescrito en el artículo 595 del Código de Procedimiento Civil. En estos juicios y en los de comodato precario, el juez de la causa, decretado el lanzamiento, podrá suspenderlo en casos graves y calificados por un plazo no superior a 30 días. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo en esto creo que en el fondo no sé por qué no debiéramos limitar la posibilidad que sea el juez el que pondere si es necesario suspender o no suspender 1 o 2 veces un lanzamiento. Yo creo que eso debe ser materia netamente de ponderación judicial, porque se puede haber suspendido en algún minuto un lanzamiento y con posterioridad ocurre un hecho grave que amerite una segunda suspensión. Entonces creo que eso debe ser materia o resorte de la valoración que hace el tribunal. Yo, presidente, la norma vigente es una norma prudencial, finalmente, por parte que tiene que aplicar el juez. Las causas graves, casos calificados, y eso creo que siempre que se den, tiene que generar alguna acción por parte del juez. No puede quedar impávido y decir, bueno, es que ya apliqué un caso grave y calificado, no puedo hacerlo de nuevo. Sería curioso. Creo yo que, dado que es el juez quien debe justificar una suspensión por ese tipo de razones, cuando se den, debe poder hacerlo y no veo que deba estar limitado. Finalmente, hay que confiar razonablemente en el criterio de los jueces. Estoy sorprendido de estar coincidiendo demasiado con el senador Galilea, digamos. Yo no estoy sorprendido.
Señor presidente, somete a votación la indicación número 5. Senadora señora Bensperger. En contra por las razones señaladas por mis compañeros de comisión. Gracias, señora Luz. Senador señor Galilea. En contra. Senador señor Buenchumilla. En contra. Presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo. Señor presidente, hay que dirigirse a continuación a la página 16 del comparado. Allí figura la indicación número 6, que es de la senadora señora Aravena, y propone sustituir el inciso segundo del artículo 20 propuesto en el proyecto de ley aprobado en general por el Senado. La norma que se sustituye dice: cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario. Y la norma que propone la senadora señora Aravena es la siguiente: cuando los contratos no consten por escrito, se presumirá que la renta será el monto que conste en los depósitos o documentos de pago por al menos 3 meses consecutivos y, en caso de que estos no existan, se presumirá que la renta es la que declare el arrendatario. ¿Ofrezco la palabra? Parece una buena norma. Puede poner un cierto... Parece una buena norma porque parece un cierto contorno respecto de cuál es el monto efectivo del pago de la renta. Sobre todo cuando se establece esta presunción de cuál es el monto. Rodrigo. Yo creo que si bien puede parecer buena la norma, a mí no me convence mucho, porque nos podemos enfrentar frente a pagos parciales, nos podemos enfrentar a pagos de distintos montos, sobre todo cuando hay, entre comillas, malos pagadores o arrendatarios que están en problemas, que depositaron parte de lo convenido. En fin, yo creo que podemos estar lejos de protegiendo al arrendador, que es lo que estamos buscando con esta norma. Podemos estar dando una herramienta de zafe, justamente, y de complicación en el juicio para arrendatarios inescrupulosos. Entonces, yo creo que, yo me inclino por lo menos, por mantener la norma como está. Si es que no hay pago, si es que no hay contrato firmado, es la renta que dice el arrendador. De esa manera, todos... El arrendatario, igual lo tienes en... Exactamente. Perdón. Yo lo pondría al revés. El arrendador. Bueno, pero aún así, creo que es un elemento que puede más bien confundir que... Ahora... A mí no me parece que sea una mala norma, presidente. Sí, efectivamente, en algunos casos puede conducir a error por lo que señala el senador Galilea, pero hoy día ya la norma que existe frente a la no existencia de un contrato escrito, en que se señale la norma, es que la renta que se presumirá, presunción no de derecho, sino que presunción legal, por lo tanto se puede probar por el arrendador algo distinto, es la que diga el arrendatario. Por lo tanto, si agregamos esta norma, también una presunción legal, no de derecho, es ayudar al arrendador frente a esta presunción que ya existe y que es la que diga siempre el arrendatario. Efectivamente, pueden existir depósitos o pagos parciales. Pero bueno, deberá, ¿no es cierto?, el arrendador señalar de alguna manera cuando le lleguen esos depósitos, dejar la constancia que es un pago parcial. Creo que esto ayuda a la ya norma precaria que existe de esta presunción legal, que la norma siempre frente a la no existencia por escrito del canon de arrendamiento
va a entenderse que el monto de ese canon es el que se declare el arrendatario. No creo que perjudique aún más al arrendador esta norma. Gracias. No, yo la norma la entiendo de la siguiente manera. Si el contrato es por escrito, en consecuencia se estará lo que diga el contrato por escrito. Si no hay un contrato escrito, se establece una presunción legal en orden a que la renta será la que declare el arrendatario. Pero como es una presunción legal, quedan abiertas todas las pruebas habidas y por haber para los efectos de acreditar la renta. Y por lo tanto, ¿para qué la vamos a restringir solamente a los recibos de arriendo, que ya es una prueba documental, sino que simplemente queda abierta la posibilidad de que el arrendador pueda usar todas las otras pruebas para acreditar exactamente cuál es la renta? Así que yo creo que la norma actual le da al juez mayores herramientas para resolver el tema. Por lo tanto, yo estaría por rechazar la norma, presidente. Yo lo que pasa es que creo que la norma que actualmente existe es mucho más discrecional y arbitraria. Lo que hace la indicación de la senadora Aravena le pone cierto grado de contorno. Pero no creo que esto debiera ser un tema de casus belli, de tema tan central. Pero hoy día, claro, hoy día la norma actual y que se mantiene el proyecto es que en el caso que el contrato no conste por escrito, la renta que se presume es la que declare el arrendatario, pero es una presunción simplemente legal. Y claro, lo que se hace con esta indicación, entre comillas, es facilitar la prueba del monto de la renta. Pero tiene razón lo que dice Rodrigo, Lalú y Pancho en esto. Rodrigo. Presidente, para buscar algún acuerdo y escuchando las opiniones, por supuesto, todo, me voy a decir en parte lo que, si bien puede, lo que hace que creo que puede llamar a confusiones el pago parcial, pero finalmente creo que el arrendador que no se preocupa de tener un contrato por escrito no está respondiendo de culpa leve, en el fondo, no está actuando como un buen padre de familia, el bonus vir famoso del artículo 44 del Código Civil, si mi memoria no me falla. Es el 44, ¿no? El 44, siempre me costó tanto. Sí. Y por lo tanto, que se fijen este tipo de presunciones que admiten prueba en contrario y que precisen además un poco más y que dé mejores criterios al juez para resolver esto, creo que en realidad puede ser un avance. Así que no me voy a oponer a la indicación de la senadora Aravena. Señor presidente, someto a votación la indicación número 6, senadora señora Ebensperger. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huenchumilla. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación, señor presidente, 3 votos por la afirmativa, 1 rechazo. ¿Cómo le gustaría que hacía responder Lo que pasa es que el vocabulario es como equívoco para lo que nosotros usamos habitualmente. Desde derecho romano, tenía hablando de escuchar con en mi cabeza. Desde la causa da la causa no se ejecuta. Señor presidente, a continuación figura la indicación número 7 en la página 17 del comparado. Estas indicaciones también del senador señor Chaguán y propone consultar a continuación del número 4 el siguiente número nuevo. Agrégase el siguiente artículo 22 bis. Artículo 22 bis. Habiendo entregado el arrendatario al arrendador una suma de dinero correspondiente a uno o más meses de la renta de arrendamiento pactada, a efectos de asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, corresponderá, al término del mismo, su restitución. Dicha suma deberá restituirse reajustada en la misma variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o bien por el organismo que en el futuro lo reemplace, entre el mes anterior a la firma del contrato y el mes anterior al de la fecha en que corresponda la restitución.
Les propongo que rechacemos esta norma, pues esta es una norma que regula contratos de arriendo que son normas civiles. Nosotros estamos viendo normas de carácter netamente procesales. Entonces, si esto debería ir a la modificación del Código Civil. Exactamente. Además. Y además no siempre depende cómo te entregan el Estado los muebles para devolver la garantía. Pero tiene un cierto mérito esta indicación, ¿eh? Porque tiene una cierta perspectiva de que Están todos saludados aquí a nosotros. de que este organismo va a desaparecer. Por eso que tiene su mérito. Están saludados. Te faltó la corbata azul, andamos todo el día. Sí, como no te escuché la corbata azul. Chuta, pero haberlo puesto en La WhatsApp. citación. En la citación. ¿Y cuándo tomaron esa decisión? Ignacio siempre pone después de todas las citaciones. Sí, abajo. Corbata azul. En el color de la corbata del A lo más con puntitos rojos. A lo más con puntitos rojos. Tenía su corte elegante, falda a la rodilla. No, todas esas colores, cosas que- claro, colores sobrios. Claro. Como esta es una institución bastante conservadora, todo eso viene ahora en la situación incluida. Black tie. Ah, claro. Senador, estamos en la carpeta, está comparado el proyecto que estamos revisando, las indicaciones. En la página Página 17. Estamos en la página 17, en la indicación número 7. Ya. Hay como 80 reuniones en paralelo. Ahí es imprescindible el... Página 17. Muy... ¿Podemos? Una norma de carácter civil, regula contratos periodísticos, estamos viendo solo normas procesales. Ya. Señor presidente, somete a votación entonces la indicación número 7. Senadora señora Ravensperger, En contra. senador señor Galilea, En contra. senador señor Buenchumilla, senador señor Durresti. En contra. Presidente. Resultado de la votación, señor presidente, 5 votos por el rechazo. Señor presidente, hay que dirigirse ahora a la página 19. Allí figura, y respecto del artículo 2 del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, la indicación número 8 de su excelencia el presidente de la República. Esta indicación tiene 3 proposiciones y ustedes se encontrarán con que la primera dice número 3, pero es que hay un problema allí en la forma en que se fueron configuradas las indicaciones por parte del Ejecutivo. Nosotros tratamos de arreglar esta cosa, pero después cuando en el proyecto, si es que llegara a aprobarse alguna de estas proposiciones, vamos a corregir como corresponde. Entonces, esta indicación del presidente de la República propone reemplazar el artículo 2, aprobado en general por el Senado, que dice: suprímese en el numeral 6 del inciso 2 del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil la expresión "y como dato precario". Aparece allí, a mano izquierda, negrilla, lo que se está sustituyendo por el artículo 2 aprobado en general. Y la proposición del Ejecutivo dice: reemplazar este artículo 2 por el siguiente. Artículo 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil. Bueno, suprímese en el numeral 6 del inciso 2 del artículo 680 la expresión "y como dato precario". Enseguida, en la página 20, aparece la segunda propuesta del Ejecutivo que dice: modifícase el artículo 290 en el siguiente sentido: suprímese en la numeración tercera la expresión "y". B, sustitúyese en la numeración cuarta el punto final por un punto y coma. Y C, incorpórase la siguiente numeración nueva, quinta, la restitución anticipada del bien raíz en el caso del artículo 299 bis. Y por último, la indicación del Ejecutivo propone incorporar un artículo 299 bis del siguiente tenor. Artículo 299 bis. En caso de amenazas o empleo de cualquier tipo de violencia en las personas o en las cosas para la ocupación de un inmueble, el juez podrá, a solicitud del demandante, ordenar la restitución anticipada del bien raíz por parte de sus ocupantes con el inmediato auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Para decretar esta medida, solo será necesario que el solicitante acompañe antecedentes que hagan verosímil la existencia de algún tipo de amenaza o de violencia para la ocupación del inmueble.
Cuando lo estime necesario para acceder a la restitución anticipada del bien, el juez podrá exigir caución al demandante con cargo a la cual se indemnizará al demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento, si es que la sentencia definitiva del juicio no lo condenare a su restitución. Le propongo a la comisión que aprobemos la que dice todas las que son de concordancia, que son las 3 primeras, y discutamos el 299 bis. Todas las otras son de concordancia y texto. Y vemos el texto del BIS. Sí. Pancho. Presidente, yo primero quería consultar a la Secretaría. Pues yo entiendo que este proyecto dice relación con la ley de arrendamiento. Sí, así es. 18.101, y en él se incorpora, digamos, el procedimiento monitorio. Así es. En cambio, aquí se está incorporando un procedimiento sumario que no ha sido objeto, digamos, de ningún proyecto de ley. Entonces, no están las ideas matrices modificar el procedimiento especial del juicio sumario. Entonces, a mi juicio, hay un problema de admisibilidad del Ejecutivo, porque está a propósito de la ley de arrendamiento, está modificando el Código de Procedimiento Civil. Y además, en el artículo 299 está introduciendo algo que no pudo incorporar mediante el proyecto de ley de usurpación. Entonces, yo creo que está incorporándose ahí elementos Que no estaban en la discusión. que no estaban en la discusión, ¿no? Secretario. Sí. Gracias, don Francisco. Señor presidente, gracias. Este proyecto de ley contiene un artículo segundo que es precisamente aquel sobre el que versa la proposición del Ejecutivo que acabamos de leer. Y ese artículo segundo, aprobado en general por el Senado, sí modifica el Código de Procedimiento Civil. Ahora, la propuesta que hizo el señor presidente en orden a aprobar las primeras cuestiones que fueron propuestas, en realidad están totalmente ligadas con la última proposición del Ejecutivo, porque la última proposición del Ejecutivo incorpora el artículo 299 bis que yo ya he leído. Y la numeración quinta nueva que propone el Ejecutivo también, si ustedes se fijan, recae en ese artículo 299 bis que figura a continuación. O sea, están por lo tanto coligadas todas estas propuestas del Ejecutivo. Esa sería mi... Entiendo el punto de Pancho. Lo que pasa es que hay, en el fondo podríamos decir, hay 2 tipos de modificación. O sea, si vamos por la primera, la que está en la página 19, esa la deberíamos aprobar porque es algo netamente de concordancia y que además ya está aprobado por el Senado en general. No sé si entendí bien. Nosotros sabemos que históricamente, tradicionalmente, yo lo estudié y lo practiqué como abogado, que siempre los juicios de comodato precario se sustanciaban conforme al juicio sumario. Y entonces el Ejecutivo lo que está haciendo una tremenda innovación, porque está diciendo que hoy día ya los juicios de comodato precario no tendrán el procedimiento sumario. Presidente. ¿Está permitiendo también el procedimiento monitorio? Roberto, espera que termine. Roberto, espera un minuto para que termine el senador Guancho Mío, después te doy la palabra. Entonces, yo me estoy refiriendo a la indicación número 8, porque ahí dice que se suprime la expresión y comodato precario. Y en consecuencia, Del procedimiento sumario, en definitiva. el comodato precario. Sí, pues ya está aprobado. ¿Y por qué entonces insiste el Ejecutivo en particular en suprimirlo? No, lo aprobamos. No, porque lo borra expresamente del artículo. Ya está aprobado. Es que reestructura el artículo de ¿Quién es el código de procedimiento civil? Le doy la palabra por mientras a Roberto. Está sin audio, Roberto. Lo que ocurre, presidente, que... ¿Puedes bajar, Roberto, puedes bajarle un poco el volumen? Porque está saturado el audio. Ya. Es que el nuevo tipo tercero que introduce este procedimiento monitorio
propuesto en el proyecto de ley no solo al final del título establece una regla que no solo va a ser aplicable digamos, a la restitución del inmueble por no pago de rentas de arrendamiento, sino que estas normas también van a ser aplicables a los juicios de comodato precario. Entonces, el nuevo procedimiento que se aprobó no solo es aplicable como les digo, al arrendamiento, sino también al comodato precario. Por lo tanto, lo que hace la norma, la indicación propuesta por el Ejecutivo, es sacarlo, obviamente, de las reglas sujetas al procedimiento sumario y generar la concordancia, ya que de ahora en adelante, aprobada esta modificación, el término del comodato precario va a estar sujeto a estas nuevas reglas que fueron aprobadas para los contratos de arrendamiento y también para los comodatos precarios. Eso, presidente. Gracias. Gracias, Roberto. Luz. Sí, yo entiendo lo mismo que ha explicado Roberto. O sea, aquí lo que se está haciendo al eliminar el comodato precario del 680, ¿no es cierto?, remitir los juicios comodato precario a las normas que ya aprobamos de este juicio monitorio, y el 299 lo único que está haciendo es introducir, frente a esta amenaza, una medida precautoria. No hace nada más que eso. Es una medida precautoria de restitución de inmueble, que es la manera o es la materia de este proceso. No hace otra cosa. Es una medida precautoria. Gracias. Lo que pasa es que esta norma, la letra C en el fondo del problema, este es un tema que discutimos largamente y yo creo que, si la memoria no me falla, se rechazó en su minuto, que era lo que buscaba regular era las ocupaciones ilegales. Ese era el tema. Claro. Ese fue el tema, y que más bien que este fue toda la discusión principalmente por lo que estaba ocurriendo en la Araucanía con las tomas de fondo, todo. No tenía que ver con un tema de arrendamiento. Esta es la misma norma que rechazamos en su minuto, que entra acá como colateralmente. Pero la figura Claro. Era la ocupación ilegal de terreno. Y claro, acá se habla de lo ocupa. Entonces, por eso que se saca el procedimiento precario para que no sea juicio sumario, sino que sea el monitorio, de tal manera de sacarlo así nomás. Pues. No, lo que pasa es que eso ya está. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa que ya se aprobó. No, pero según lo que entiendo yo, lo que decía Roberto, de que la concordancia está en que el comodato precario se va a tramitar conforme al monitorio. Sí. Entonces, formalmente tiene lógica sacarlo del juicio sumario porque se va a tramitar. Sí. Pero el cuento está en que eso significa entonces que las ocupaciones de comodato precario van a tener el procedimiento monetario y se le va a aplicar el 299 bis, que fue lo que rechazamos en su momento. Digamos. Entonces se está introduciendo una materia que no es propia, digamos, del procedimiento monitorio. No, pero porque el 680 ya está aprobado. Lo que pasa es que yo entiendo que esta es una nueva medida precautoria que no corresponde a las que estamos aprobando hoy día respecto de la nueva ley de arriendo. O sea, hoy día la nueva ley de arriendo, que además va a regir al comodato precario, hoy día se puede hacer, después de la audiencia que el juez pondere los antecedentes, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para desalojar. Aquí esta es una norma distinta. O sea, esta es una norma que con la sola solicitud del demandante, el juez decreta el lanzamiento, en el fondo. Que esto era lo que venía en el otro proyecto que se rechazó. Claro, pero yo entiendo que el proyecto monitorio del diputado Fuenzalida, que es el que estamos viendo, ¿no es así?, se refiere a dos situaciones: cuando el inmueble está parcialmente destruido o totalmente destruido, ¿no es cierto?, y en segundo lugar cuando hay no pago de rentas. Al introducir todas estas normas del precario, del comodato precario, con el artículo 299 vistas en una figura totalmente distinta, digamos. Le estás dando lo mismo, de simplemente desalojarlo, mediante lo que establece el 299 vistas. Y eso está fuera, a mi juicio, de las ideas matrices del procedimiento monitorio del diputado Fuenzalida, digamos. El 299 bis es una medida precautoria nueva. Claro. Los comodatos precarios, más allá, ¿no es cierto?, porque los ocupa es un tipo de comodato precario, pero hay otros tipos también. Ya está aprobado en general
que van a regirse por este nuevo procedimiento monitorio. Ya está aprobado en general eso con el artículo 2 que aprobamos. Y van a comenzar a regirse entonces por este nuevo procedimiento monitorio. Lo que quedaría por aprobar o rechazar el 299 bis como medida precautoria, pero el resto ya está aprobado. Eso es lo que yo entiendo, como norma general. Así es, pues esto ya quedó aprobado en general, que se saca de los juicios sumarios el comodato precario. Esto fue aprobado en general y no tuvo indicación en contrario. Lo que pasa, claro, esto es una indicación nueva. Presidente. O sea, perdón, una medida nueva. Sí, claro, pero lo que pasa que en la letra C del artículo 21 se incorpora, digamos, la restitución anticipada del bien raíz en el caso del artículo 299. Y esa es la materia nueva que, digamos, que es ajena, digamos, al procedimiento monitorio del proyecto del diputado Fuenzalía. Estás introduciendo una nueva medida precautoria totalmente ajena a las dos medidas que establece centralmente el proyecto. Lo que ha explicado el senador Quinchumilla es efectivo. En general, el Senado ya aprobó la idea de eliminar la expresión y comodato precario de la ley. Ahora, el tema es que la proposición del Ejecutivo tiene tres aspectos. El primero simplemente repite algo que ya está aprobado en general, pero luego los dos siguientes proposiciones lo que inciden en un nuevo artículo 299 bis que el Ejecutivo está sugiriendo o está consultando. Ese 299 bis está tan relacionado con la segunda proposición que de hecho la segunda proposición no tiene ningún sentido a menos que se aprobara el 299 bis tal como usted está señalando, don Francisco. Presidente. Sí, está bien, pero no estamos incorporando. Es que el otro ya está aprobado. Claro, pero sin perjuicio de lo que estaba aprobado, yo creo que hay que remitirnos a la idea original del proyecto. Y claramente aquí estamos en otra figura que nosotros ya habíamos rechazado y habíamos observado. Entonces, pero en otro proyecto. Sí, pero estamos con el mismo criterio. Yo al menos pido en eso, presidente, que demos el debate. ¿No? Yo creo que estamos todos contestes en la idea matriz del proyecto, lo hemos respaldado, creo que mejora, pero coincidamos, estimada colega, que tiene una arista adicional. Debatible, pero tiene una arista que no es, al menos la idea original. No quiero alegar si procede o no procede, pero no estaba en la idea matriz original por la cual nos insistieron los diputados y creo que nosotros también le dimos premura al proyecto. Suspendemos 2 minutos la sesión. Por favor, ¿pueden suspender?
Respecto a la indicación del Ejecutivo, vamos a declararla inadmisible porque no guarda relación con las ideas matrices del proyecto. Este proyecto lo que busca es regular juicios de arriendo y, en su caso, como datos precarios cuando se cumplen ciertas condiciones en el no pago de la renta o la destrucción del inmueble. Entonces, como consecuencia de lo anterior, declaro inadmisible la indicación del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, inadmisible. Secretario. Presidente, no hay más indicaciones. Despachado el proyecto. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.